Esta es una historia de amor, en realidad, a partir de una ofrenda de dos personas, de un matrimonio, Jean-Louis y Jimena, quienes le otorgan al centro budista Otserlin este terreno de 5.000 metros cuadrados al venerable Lama Drupon Otse Rinpoche, nuestro director espiritual. Happy, huh? Happy day? Sí, good. Good. A partir de ese momento comienza entonces la misión de construir este símbolo, este monumento budista universal, que es nada más y nada menos que la mente iluminada de Buda, es decir, la mente iluminada de cada uno de nosotros al momento de alcanzar la iluminación. Si bien fue donado y hubo un poco de coincidencia con que quedara acá en el Valle del Elqui, Drupon también menciona que este lugar es muy especial y que por la misma energía que irradia este lugar. Esta es la estupa más grande que hay en Chile, la tercera que se construyó. Se trajeron directamente desde la India los planos. Se enviaron dos misiones a traer los datos técnicos necesarios para la construcción de esta estupa. Y esta estupa se construyó 100% con trabajadores chilenos, que es muy importante. Las otras dos estupas tuvieron apoyo con gente traída de Nepal y traída de la India. Hay que bajar las cosas. Hay que bajar todo. O sea, ya llegar acá con materiales para construir la estupa ya es un sacrificio súper grande, mucho trabajo. Inaugurarla también, porque acá no hay agua, construcción de baños, traer personas para que trajeran alimentación. Pero con esto se hace parte de la ceremonia. Principalmente cada elemento que tiene la estupa significa algo, o sea, no es al azar. ¿Ya? De hecho, esta estupa tiene reliquias de maestros de cientos de años, que son maestros que se han iluminado, y el Drupon Otse le enviaron esas reliquias de la India y están incorporadas en el centro de ella. Y eso obviamente significa mucha emanación de energía positiva. La mayoría es ofrenda de mucha gente que dio plata, mucha plata. También se juntó dinero con la meditación masiva. En realidad mucha ofrenda, mucha gente, mucha ayuda.
Bien. Bonito, ¿ah? Sí, montaña. Porque la idea es acá hacer una gompa, hacer un lugar donde podamos venir a hacer retiro, porque tener una estupa, esto ya es un monumento sagrado, esto ya tiene las bendiciones, entonces es como casi es como estar en una estupa en la India. La estupa representa el trabajo de muchos años, yo creo, de alguna manera de intentar ayudar y beneficiar a las personas con una ayuda real. Como bien lo dice Drupón, no solo hablar de compasión, sino tratar de hacerlo. Y si bien nosotros ahora no entendemos bien el significado de esta estupa, creo que con el tiempo vamos a saber darle el valor que realmente tiene. Y eso pone contento a mi maestro, eso pone contento a mis compañeros de la Sangha, y obviamente eso me hace feliz también, a mí. Conocí al Lama Otzer en la calle, me acerqué a él para ofrecer mi ayuda y de alguna manera formar parte de aquellas personas que queremos que haya un mundo mejor. Lo que hay alrededor nuestro, por lo general, no trae mucha felicidad y por el contrario, he podido entender que el verdadero éxito, al menos para mí, es intentar alcanzar la renuncia a mi propio ego y más que cimentar ese camino con éxitos materiales. Cuando eres budista, lo principal es, bueno, aparte de practicar el amor y la compasión, es difundir el Dharma. Y el Dharma son las enseñanzas, entonces esto no termina nunca en realidad. Intentar en lo posible humanizarlo todo, intentar en lo posible ser colaboradores, solidarios entre nosotros, ayudar al que está en sufrimiento, que está a lo mejor en una posición difícil y alentarlo a que continúe el camino porque para el budismo todo finalmente pasa y lo importante es pasarlo de la mejor manera posible, ¿no? Al maestro le gusta que nosotros hagamos Sangha, que Sangha significa la comunidad, el grupo de personas que son budistas, y sobre todo en estos casos que es el trabajo, que son los 6 paramitas, que es ser generoso, tener esfuerzo, disciplina, concentración, la paciencia. Sin duda que es importante tener una profesión y un trabajo y tener ingresos. Pero como el Lama Otzer dice, es muy importante el equilibrio y lograr de alguna manera el camino medio, transitar por lo que se necesita y de alguna manera sin olvidar la base o el origen de la semilla bodichita que todos tenemos dentro, que es nada más que la bondad, el amor, la compasión, la sabiduría. Así que sí, es un camino muy hermoso.
siempre hay que cuidar al maestro y las cosas que él nos pide hacemos todo lo posible porque sabemos siempre que es en beneficio de nosotros mismos y de toda la humanidad, los animales, de todos los seres en el fondo. See, the more important is stupa, all the Bodhisattvas, mind similar, consciousness, wisdom mind. Enlightened. Then the Chatur Chatan, Yeah. Enlightened stupa. Enlightened stupa, very important. Then it's a lot of mantras, many relics, Buddha Shakyamuni, many Milaraspa, Padmasambhava, many, very important this stupa. I thought more important this lot of help. Every mini countries, all the Chile countries. Me pone contento porque también en el papel de traductor implica el esfuerzo de tener que hacer la pega bien, traducir, entregar el mensaje, que implica que no es algo sencillo, implica mucha responsabilidad. Por lo tanto, el hecho de que venga tanta gente de tantos lugares de alguna manera dice que ese trabajo se está haciendo bien y que hay que continuar trabajando para que se haga mejor. Lo más importante en sí, el significado que tiene, es lo que contiene dentro. Dice que dentro lo que representa la stupa es la mente de sabiduría, dice, de todos los Budas y los Bodhisattvas. Y en sí representa lo que es como la mente iluminada, completamente despierta. Por lo tanto, dice que esta mente de sabiduría se sostiene básicamente en todo lo que contiene la stupa dentro, que dice él que son reliquias, una reliquia del mismo Buda Shakyamuni, y eso es muy raro. Aparte está la otra reliquia del maestro Jetsun Milarepa, de Guru Padmasambhava, entre otros maestros. Entonces dice que la idea de toda esta energía es que pueda como beneficiar a todo el lugar. A todos los que hicieron posible este proyecto, en especial al lama tibetano venerable Drupal Otset Rinpoche, por haber elegido nuestro país y nuestro valle para entregar sus sabias enseñanzas y buenas vibraciones y energía para purificar este lugar. Agradezco en forma muy especial a nuestros vecinos Jimena y Jean-Louis Van para cooperar con el lugar y tener tanto empeño y disposición para lograr tener este gran monumento. Muchas gracias, vecinos. Muchas gracias por cooperar y deseo nuestro valle un mejor lugar, y felicitaciones a todos y los mejores deseos de seguir creciendo en este mundo espiritual que nos unifica y beneficia a todos. Muchas gracias, mucha paz, bienvenido a nuestra comunidad. Gracias. Jimena pertenece al centro y entonces teníamos bastante tierra aquí y para nosotros nos alegramos mucho tener ese monumento y esperamos que eso contribuya a que haya tranquilidad y paz en ese sector. De repente pensamos en que este lugar sería ideal como para tener una stupa y más adelante pensamos que ojalá se pueda realizar el proyecto completo, lo que significa, bueno, juntar bastante fondos porque estas cosas cuestan bastante dinero y estamos felices aquí de que esté al lado de nuestra casa, así que tenemos la bendición encima.
More here, more energy, very different. Another energy here, different energy. Then practitioner here, more quiet, more energy. This Himalaya TV is similar something. Entonces él dice que la energía acá en particular del Valle del Elqui es una energía muy especial y que usualmente es muy similar con la energía que ocupan los practicantes que eligen, dice, para hacer práctica allá en lo que son los Himalayas, dice, India, en Tíbet también. Entonces, sí, claro, the energy is very special. Claro, dice, la energía en sí es muy especial. Trabajamos mucho para poder avanzar, porque ese es nuestro objetivo, es difundir el Dharma, que lleguen las enseñanzas al máximo de personas posible. Y si no llegan por enseñanza hablada, que si llegue de esta manera, que también es una bendición con la estupa por toda la energía y por todo lo que significa la estupa. Para mí, desde mi visión de practicante budista, o intentando ser un practicante budista desde el mundo occidental, es algo muy importante, sobre todo para la filosofía y la práctica en sí mismo del budismo. La estupa significa la mente iluminada de Buda, entre muchos otros significados que tiene, además de las reliquias que contiene en su interior. Entonces eso genera una energía, como dice el mismo venerable Drupon Otzer, que beneficia a todos los seres sintientes en el área norte de Chile. Y eso es una bendición súper grande. Si bien es cierto, nosotros no tenemos un fin proselitista ni avanzamos captando miembros, porque esto es muy íntimo, es un camino, es un recorrido hacia la espiritualidad, es de alguna forma muy personal, ¿no? Sin embargo, la vida en general está matizada con sufrimientos, estados de sufrimiento y estados de felicidad breves, o en algunos casos de alguna manera la gente sufre un poco más o un poco menos, pero aquí uno logra comprender el origen de nuestro propio sufrimiento que estuvo también en nosotros. Por lo tanto, trabajar para purificar eso y de alguna manera avanzar despejando el karma negativo y abrazando el karma positivo es uno de los, yo diría, caminos más recomendables.
Hace harto tiempo atrás yo sufría de crisis de pánico, crisis de angustia y todo eso. Y llegué a la meditación por eso, para tratar de adiestrar la mente, de calmarme, de no vivir con tanta angustia. Y definitivamente esa angustia ha ido aminorando. No puedo decir con certeza de que ya se terminó, pero obviamente mucho menos. Y eso acarrea también muchos beneficios aparte del tema de las crisis de pánico y del bajar la angustia. Puedo estar bien con todo el mundo sin necesidad de enojarme, no hay muchas cosas de afuera o del mundo del samsara que me afecten. Entonces yo puedo decir que sí, que la meditación me ha ayudado muchísimo, tanto a mi vida personal, a la salud y obviamente a la vida espiritual, muchísimo. Ya, eso, va, cintura. Atrás. Suavecito. Con cuidado que viene. El que exista esta estupa, lo que significa para la comunidad, el aporte que va a dar, las bendiciones, es tan grande que en realidad es lo que te mueve. Todo es ofrendado, no somos con fines de lucro, o sea, toda la plata que llega la usamos para que el maestro mantenerlo acá y poder seguir enseñando y poder ir haciendo más cosas. Entonces es súper bonita la labor y haber llegado acá con una estupa tan grande, yo la miro y haber logrado esto realmente es esfuerzo de todos. Un gran logro para nosotros después de 4 años de estar trabajando en este proyecto y ha sido un orgullo el poder concretarlo, pese a muchas dificultades, pero la energía del lugar, la energía de la estupa, lo que significa, logró el objetivo fundamental, digamos, que era construirla. Y gracias a nuestro maestro Drupon, que viene de la India, que ya lleva radicado acá 4 años, él fue el gestor de todo este proyecto, así que estamos muy felices de poder completarlo. Sin duda que ver acá el término de esta etapa, que es también el comienzo de una siguiente etapa, como es la creación de un centro de meditación y retiros, me llena de alegría porque cada uno de los que aquí trabajamos formamos parte de esa cadena de amor y sin duda que se siente una satisfacción muy grande a raíz de que se salvaron muchísimos obstáculos para lograr llegar hasta este momento. Muy bien, muy contento, muy satisfecho de ver una realización, ¿no? De una aspiración que por lo general quedan un poco en el aire.
y esta en cambio se concretó, entonces esa es una satisfacción muy grande. Así que yo creo que esto para el valle va a traer muchos turistas y de hecho en este último tiempo han llegado turistas extranjeros y han estado meditando en la noche inclusive y se siente muy fuerte la energía que tiene esta estupa, es muy potente. Como asistente del monje Lama Drupon puedo hacer un llamado a que volvamos al origen de la bondad, del amor, de la compasión, respetemos la naturaleza, todo lo que la mayoría quiere, en especial a todos los seres vivos. De alguna manera, entender de que cada uno de nosotros cumple una función especial, específica, y al término de esta temporalidad, que es la existencia misma, seguir avanzando en camino de la iluminación, de erradicar los venenos mentales, erradicar las emociones aflictivas y ser felices finalmente. Y el gozo que deja es básicamente de saber que incluso si llega la muerte mañana, me tengo que ir, como habla el budismo, a la impermanencia, te puede ir con la sensación de que hiciste el trabajo, de que esta vida se ocupó bien. Om